En la historia contemporánea de la minería en México hay nombres que han dejado huella. Uno de ellos, sin duda, es el ingeniero Octavio Alvídrez Cano. Profesional valiente, comprometido y enfocado en resultados, pero también un hombre sensible, honesto, respetuoso, empático y agradecido. Octavio Alvídrez Cano nació el 22 de marzo de 1940 en El Pascualeño, una comunidad cercana a Camargo, Chihuahua. Fue el menor de 7 hermanos criados en una familia dedicada a la agricultura, donde aprendió desde niño el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo. Con el tiempo, su pasión por aprender lo llevó a estudiar ingeniería de minas y metalurgia en la Universidad de Guanajuato. Más tarde, continuó su formación en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y diplomados en negocios internacionales en el ITAM y en la Universidad de Washington. Un año antes de concluir sus estudios universitarios, se casó con Magdalena Ortega, con quien formó una familia de 5 hijos: Octavio Martín, Rubén, Magdalena, Claudia y Sabiela. Juntos construyeron un hogar lleno de amor y valores. Como abuelo de 10 nietos, don Octavio es descrito como un ser humano empático y sabio, que enseña con el ejemplo, escuchando sin juicios, equilibrando fortaleza y ternura, y cuidando siempre con sus palabras y gestos a quienes lo rodean. Su historia en el sector minero comenzó en 1966 como pasante en la mina de carbón Palau de Altos Hornos de México. De ahí, su carrera fue creciendo paso a paso. Fue topógrafo, jefe de turno en la unidad del Realito, para luego incorporarse a la mina de San Francisco, ubicada en Musquis, Coahuila. Posteriormente, superintendente en la unidad del plomo de Minera Metalúrgica Mexicana, y más tarde en Florida de México. También ocupó responsabilidades en Peñoles como superintendente de las minas La Negra y La Encantada y gerente de las minas Reforma y La Encantada. En 1981 fue nombrado gerente divisional de operaciones en Peñoles. Más tarde, en 1993, asumió el cargo de director del Grupo Minas y posteriormente el Grupo de Exploración, Ingeniería y Construcción, función que desempeñó hasta 2008. Y hasta 2010 continuó compartiendo su visión y experiencia como asesor de la presidencia del Grupo VAL. El ingeniero Alvídrez Cano también presidió la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, así como el American Institute of Mining Engineers. En la Cámara Minera de México encabezó distintas comisiones, destacando su participación en el Grupo de Minerales No Metálicos, el de Plantas de Fundición y Afinación, y en la Comisión Educativa, donde se desempeñó como vicepresidente. Su trayectoria ha sido reconocida en múltiples ocasiones. Durante el 70 aniversario de nuestra asociación, recibió un homenaje por su destacada labor en la industria minero-metalúrgica. En 2022, durante el Seminario México Polimetálico, fue distinguido con el premio Ostotacani, y en 2003, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México le otorgó el más alto honor, el Premio Nacional de Minería. Pues significa mucho, la verdad, siendo que no tengo mucha tradición familiar yo como minería, es lo que don Salvador Treño me decía: ¿y usted por qué estudió minas, oiga? ¿Por qué si sus familiares son agricultores? ¿Cómo es que usted salió así? Digo, ingeniero, en primer lugar estoy muy cerquita de Naica, o sea, yo estaba muy de conocimiento de la gente que trabajaba en Naica. Naica ha sido una mina pues, muy antigua y muy buena, un yacimiento muy importante. Y había un trenecito que corría de Naica a Estación Concho, que era la pasada de la carretera, y esa bajaba el mineral, un trenecito ahí y todo eso. Pues este tipo de cosas desde niño, desde joven, ahí porque estuve unos años estudiando ahí en la escuela primaria, nos íbamos a pasear en los carros ahí del metal, que bajaban el metal, y eso ya cuando iban de regreso. Y eso, entonces, pues sí tenía cierto conocimiento, cierta tradición. Conocía a los maquinistas que traían esas máquinas. Entonces, también sabe que me gustaba mucho, que el trabajo era en gran parte en el campo. Entonces, pues eso me gustaba a mí, que iba a ser un trabajo, voy a andar en los caminos, en los cerros, voy a andar acá y allá. Como que no me gustaba pensar en un trabajo de escritorio, o sea, que me va a tocar ir a trabajar a un escritorio y voy a estar ahí encerrado. Yo quiero andar en otro lado, eso también me gustaba mucho.
Yo venía de Chihuahua, ya, mi familia era de allá de Camargo, Chihuahua, y había hecho la preparatoria allá, entonces ya lo único que me quedaba era venirme a estudiar la carrera de minas, y la carrera de minas estaba en Guanajuato. Teníamos una beca de fomento minero, entonces nos dijeron, mira, hay dos posibilidades, te puedes ir al Politécnico a estudiar geología, o te vas a Guanajuato a estudiar minería. Y entonces pues yo escogí la parte de irme a Guanajuato a minería. Entonces yo inicié el trabajo en Palau, Coahuila. Primero hice la carrera, hicimos la carrera en Guanajuato. Ahí fue donde me atrapó aquí Malena. Entonces solicitamos trabajo 3 compañeros y nos dieron trabajo en Altos Hornos de México, en la parte minera de carbón. Pero nos llegó una solicitud de trabajo, sin haberla buscado, la verdad estábamos muy a gusto, pero había una oportunidad ahí que tomé en cuenta, sí. Esa oportunidad fue en una mina de fluorita, en el estado de Guanajuato, en San Luis de la Paz. Pues yo empecé de topógrafo ahí, era lo que había de oportunidad. Me ofrecían de topógrafo. La mina era una mina subterránea. Una cosa curiosa es que ahí pasaba el río Santa María, que es un río importante allá en San Luis de la Paz. Y el yacimiento de fluorita estaba exactamente abajo del río. Entonces la mina y todo lo hicimos abajo del río Santa María. Era increíble. Al principio no teníamos un puente para pasar de un lado a otro, porque había que ir al otro lado. Y alguna gente que le urgía pasar de un lado a otro, porque en un lado estaba el pueblito, y en el otro lado la mina esa. Y le dábamos permiso para que bajaran por un tiro en un lado, se fueran por abajo y salieran en otro tiro que estaba al otro lado. Era algo curioso, algo así. De la mina San Francisco, que era de una mina de un señor, era una mina de una persona, don Adolfo Romo se llamaba él vivía en Musquis. Hay una anécdota ahí que le preguntaban a don Adolfo, porque era una gente muy importante, oiga, don Adolfo, ¿usted es de Musquis? No, Musquis es mío, decía. Era medio directamente. Entonces este señor hizo su fundición cerca de donde estaba su casa, o sea, de su casa en Musquis, veía la fundición a ver si estaba trabajando o no ese señor ahí. Así era eso, y entonces ahí llegamos a trabajar nosotros en esa empresa, pero a vivir allá donde estaba la mina. La mina estaba a 80 kilómetros de ahí de Musquis, que era la ciudad, la cabecera Musquis. Ahí nos fuimos en un carrito que ya traíamos de Río Verde, que compramos allá, que era como de 10 o 15 años de antiguo ya, yo creo, era el primer carro que teníamos nosotros. Y 80 kilómetros de terracería y pasando una sierra, cosas así de este tipo. Hacíamos 5 o 6 horas para esos 80 kilómetros, sí. Pues ahí estuvimos, ya cuando llegamos a La Negra, pues era otra cosa. La colonia que se hizo fue muy importante realmente ahí, ¿sí? Muy buena. La mina tenía los adelantos últimos que había en minería, scoop trams, mecanizado a la mina y todo, entonces, y también pues muy cerca de Querétaro, y por pavimento como a 1 hora, yo creo, de 1 hora y media de Querétaro llegábamos ahí, entonces pues estábamos encantados de haber llegado ahí. Así era un cambio completo, ¿no? Pero no nos duró tanto el gusto. ¿Por qué? Pues porque de la misma empresa de Peñoles me dijeron que me querían cambiar. Ah, Chihuahua, ¿pero por qué? Okay. No, pues es que te necesitamos allá en La Encantada, en Coahuila, en Musquis, Coahuila. Ahí queremos que te vayas a trabajar. Pues nos pudo bastante, ¿no? Porque estábamos apenas empezando a disfrutar de las comodidades que nos daba ese lugar, ¿no? Entonces, pues ni modo. Pero también me ascendían un puesto, entonces yo dije, bueno, se compensa, estamos perdiendo algo de comodidad, el clima mejor, el lugar muy bonito, cerca de allá, entonces era increíble, pero nos fuimos a Musquis, en el carrito ese que le digo que teníamos, y pues llegamos a Musquis, pero de Musquis allá donde estaba la mina,
Pero Peñoles hizo unas instalaciones muy buenas ahí, como las de La Negra que habíamos tenido, otra vez ahí, claro, el ambiente y todo era un poco diferente, pero las comodidades esas sí eran muy, muy buenas, inclusive se hicieron 130 casas, 100 casas para los trabajadores, nuevecitas todas, y 30 casas para nosotros, para los empleados de ahí. Entonces, pues era mucha comodidad. Y luego se hizo la escuela, se hizo campos deportivos ahí, hasta squash teníamos ahí. La tienda, se hizo una tienda para que tuviera víveres ahí, eso. Y todas las facilidades, hospital, hasta una iglesia se hizo ahí. Entonces estábamos, en La Encantada fue la mina más difícil donde me tocó trabajar. ¿Por qué? Porque era la más difícil. Pues, el yacimiento mineral era un yacimiento, pues nosotros en minería le decimos, era un yacimiento muy flojo, o sea, el terreno era muy, muy, muy suave, como si fuera una mina de arena compactada, alguna cosa así. El yacimiento era muy bueno como tal, pero sí con ese riesgo de que estábamos metiéndonos a un sistema difícil, o sea que teníamos que tener mucho cuidado y la metalurgia también era muy difícil porque la matriz del mineral estaba en el mineral de hierro, pero también así muy, muy flojo también todo. Entonces para poner una planta de flotación había dos dificultades. Una, que en esa región, en esa parte, no había nada de agua. Un estudio que se hizo, el único proceso que podríamos nosotros manejar ahí era uno que se llama separación magnética. Como había fierro en la matriz, a la hora de quitar el fierro ya se hacía el concentrado, pues se subía la ley del mineral. Pero era bastante difícil el proceso, o sea, había que... Entonces las dos cosas eran complicadas, pasaron algunos años, pocos, y pues no estábamos conformes con lo que estábamos haciendo. Por un lado porque la mina era peligrosa y por otro lado porque la concentración esta magnética no nos daba el resultado que se había pensado que tenía. Bueno, entonces afortunadamente en ese tiempo se hizo una exploración más amplia por encontrar agua y se encontró agua a 30 kilómetros en un lugar que se llamaba El Granizo, ¿sí? Y de ahí entonces se hizo una tubería como de 12 pulgadas, bastante, de ahí 30 kilómetros de bombeo y 500 metros de desnivel. Entonces era toda una proeza hacer eso. Teníamos que hacer una línea eléctrica para poner estaciones de bombeo y otra en medio de ahí. Total que se hizo eso y ya se construyó la planta de flotación y se mejoró, pero luego vino un problema en la mina. De pronto, cuando estaba trabajando en un turno, el cuerpo completo, que era un cuerpo que le diría de 200 metros de largo por 30 de ancho, una cosa así, o sea, era una mole de mineral, así, como una chimenea. ¿Qué sucedió? Que de repente todo el cuerpo se fue para abajo, completito, así como estaba. Afortunadamente, que Dios nunca nos desampara, no tuvimos un solo lastimado siquiera, ni en lo más mínimo. La gente no estaba en el turno, se había ido a comer esa hora y eso. Cuando sucedió, entonces no tuvimos afortunadamente ni un problema de menos fallecimiento, pues ni siquiera tuvimos lastimado. Entonces, pero también nos quedamos sin mina de cuenta de un día para otro. Dijimos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer si ya se cayó esto hasta ahí? No, pues empezamos a pensar ahí el grupo de ingenieros y eso. Entonces alguien tuvo la idea de ahí de los del grupo de decir, oye, ¿y por qué no nos metemos ahora abajo, unos 20, 30 metros abajo y empezamos a hacer conos, decimos, o sea, para hacia arriba hacer uno? Como era muy, muy blando el terreno, pues hicimos como 10 de esos. Una entrada para meter los scoop tramps y jalarle nada más, porque no se necesitaba ni siquiera usar explosivos, estaba suelto eso. Y así fuimos sacando. No va a creer que la productividad subió, pero increíble, o sea, no se gastaba casi explosivo ni otras cosas. Tenía una producción muy, muy, muy rápida, porque las máquinas estas andaban, nomás ahí el chiste era que el cuerpo se bajara prácticamente como si estuviera in situ originalmente,
para que no se fuera por un lado la explotación, porque alrededor estaba la caliza, o sea, el tepetate, le decíamos nosotros, era una contaminación. Entonces, si lo bajábamos con cuidado hacia abajo y todo eso, pues íbamos a poder controlar la explotación, y así fue. Efectivamente empezamos a sacar el mineral de toda esa parte, empezó a bajar el cuerpo, porque estaba así, y entonces pues la productividad era muy alta y el costo muy bajo. Entonces se juntaron las dos cosas, uno la mina, pero también la suerte nos ayudó mucho, ¿eh? Dios que no nos abandona desde allá arriba, digo, se les va a caer, pero no se va a lastimar nadie y se va a mejorar la productividad. La primera vez que yo supe de la asociación, apenas acababa de salir de la escuela, o sea, era pasante. Allá donde les digo, allá en Palau, Coahuila, estaba el distrito Coahuila Norte, le decían a ese distrito de la asociación. Para mí fue muy interesante conocer, porque nos invitaron a una cena que hubo después de la junta ahí que tuvieron, me causó muy buena impresión, pero no me podía yo inscribir todavía, porque íbamos casi de pasada, se puede decir, pero me di cuenta de la trascendencia que tenía eso, ¿no? Y ya porque dieron una plática ahí y luego nos dieron a conocer cómo era la asociación y eso. Entonces ya con el tiempo, donde ya me di cuenta de más serio de lo que era la asociación, fue en la unidad en Encantada. Entonces ahí sí ya hubo una formalidad en la reunión, en la junta de la asociación, el distrito David Contreras se llamaba ahí. Y de ahí en adelante diría yo que yo ya fui un enamorado de la asociación. La verdad es que a mí tengo mucho cariño por los compañeros, por los antiguos que hubo, por muchas cosas, por lo que aprende uno con las pláticas que dan las personas ya de más experiencia o de más conocimiento. Entonces, yo pienso que a veces hay personas que no saben lo importante que es la asociación, ¿eh? La verdad es, por muchas cosas. Fíjese que el número de socios que tiene es muy grande, la verdad, como asociación es muy grande. La influencia que tiene a nivel de la República, con el número de distritos que hay, pues es muy importante. Entonces sí hay que inculcarle a los socios, asociados más bien, pues que somos importantes, que hay mucho, la verdad, por hacer ahí, hay mucho conocimiento, hay muchas cosas ahí importantes, la verdad. Sí, ahí tengo aquel cosita como de Don Salvador Treviño, ahí tengo colgada una cosita ahí entonces, pues cada vez que la veo digo, ay, gracias de veras la asociación, ¿sí? Sí, mucho cariño. Por ejemplo, es, pues, como es muy importante porque te lo dan en la convención y todos los amigos y se considera premio nacional. Entonces, pues yo creo que en ese tipo de valor, ese es el que más, ese me lo entregó en tiempo que el presidente era Chori Salas, no era presidente en ese tiempo cuando nos tocó a nosotros, bueno, ahí va, pero creo que ese es un buen reconocimiento que se da a nivel nacional. Yo aprendí mucho y creo que ¿qué sería? Pues 3 o 4 más personas, pero había gentes muy admirables para mí. Uno de ellos fue don Salvador Treviño. Salvador Treviño fue una persona que a los mineros desde que salíamos nos decía tempranillos. Él quería decir que estábamos recién salidos de la carrera, los tempranillos, ¿no? Y también para bajarnos un poco el asunto, cuando éramos gerentes, nos decía gerentito, eres gerentito de tal unidad. Así, cálmate, no creas que tienes un puestazo, ya así nos hacía un poco más chiquitos y eso. Todas esas cosas yo creo que nos ayudaban mucho nosotros a ubicarnos y a ser más modestos, no ser tan presumidos ni nada de eso, ¿no? Así, entonces, otra persona fue don Eduardo García Guerrero, papá de Raúl García, su papá, fue un maestro pues para nosotros, a mí me ayudó mucho. Otro también fue Jaime Lomelí, para mí fue muy importante, que hubiera sido mi jefe, ¿no? Jaime, con muy buenos consejos y muy buena forma de trabajar, y eso creo que tengo mucha deuda con él en ese sentido, ¿no? El ingeniero Mario Macías, empezamos desde muy
iba a ser compañeros, tuvimos en las etapas más difíciles, o sea, cuando empezamos y eso. Entonces él también fue muy buenos amigos y compañeros de trabajo y eso. Okay. Y había otros, no quiero quitar, pues a veces no me gusta nombrarlos porque hay muchos otros que sí me ayudaron también y que en el caso de que vean esto, les digo, bueno, ¿yo qué? Entonces cuando llegué a Guanajuato, pues ya nos conocimos Malena y yo, estuvimos ahí 3 años de novios ahí, y después ya para salir, nos casamos, ya para salir de la escuela, ahí nos faltaba 1 año, ahí entonces pues ya ahí ya nos fuimos ya como familia, como matrimonio. Octavio nació ya al poco tiempo, en León, Guanajuato, nació él ahí, y entonces ya pues ahí empezó nuestra vida como familia, ya como matrimonio y eso. Octavio hijo nació en León, Guanajuato, y luego los demás, sí, tenemos uno de cada parte, yo creo. El primero Octavio nació cuando estaba en Guanajuato, ya para terminar. Luego nacieron 2 de Río Verde, cuando estaba en la mina de Florita, y luego nos fuimos a Reforma, y allá en Reforma nació Claudia. En Los Mochis nació ella, en Los Mochis, Sinaloa. Y la última, Javi, nos habíamos regresado a La Encantada, nació en Rosita, Coahuila. Sí, así son las familias mineras. Como siempre nos cambiamos o nos cambian, entonces pues sí, vamos uno en cada lugar. Han hecho su esfuerzo. Cuando anduvimos en esas danzas allá de las minas y de los caminos y todo, pues la verdad es que no se quejaban, andaban. Y sobre todo como decía don Salvador Treviño, la soldadera, les decía a las señoras que andaban con nosotros en las minas, como en la Revolución andaban las soldaderas con los esposos, ¿no? Así les decía ella, salió muy buena soldadera, porque aguantó todos los cambios y todas las cosas, ¿no? Así fue con Malena, mi esposa. Muy importante porque pues me han apoyado mucho, ahora sí, como dicen, en las buenas y en las malas, pues anduvieron todos esos años de minería allá, entonces pues sí, era muy bonito tenerlos a ellos, a todos. Ahora que vemos que casi ya las familias no se van a las minas, aunque tienen tiempo, tantas semanas trabajando y luego salen tantas semanas a su casa, pero como que se ha perdido un poco el ambiente minero. En aquel tiempo el ambiente minero, las familias se veían como una gran familia en cada unidad, ¿no? Y se hacían... pues había mucha ayuda. Por ejemplo, se le enfermaba a alguien, un niño allá, y estábamos todos preocupados y ayudándole, y las señoras se ayudaban, oye, pues vete con doctor, aquí te cuido los otros y eso. Y había una costumbre muy bonita, que todos los niños de la unidad nos decían tíos a todos, y los de nosotros a todos, y así. Entonces siempre eran puros sobrinos y tíos todos. Y la verdad es que todavía ahorita ya de grandes se siguen diciendo tíos. Mi papá y mi mamá pues eran de familias modestas, de familias... no diría humildes completamente, pero sí ya como ahora de clase media para abajo, ¿no? Entonces a nosotros nos inculcaron mucho, pues cosas muy bonitas. A mí se me hace desde mi abuelo, el papá de mi mamá, y el abuelo, el otro, también, los abuelos no eran tan cariñosos como ahora somos nosotros, ¿no? Eso te hablaban más así de darte lecciones ahí, de esas cosas, ¿no? Pero muy bien. Entonces, pues para mí es, ¿cómo le diré? Siento que estuve en deuda con eso. A veces eso me mortificaba un poco ya cuando terminé la carrera, pues porque sí, para las familias es que hacer una carrera, un hijo y eso, unas que no tienen una economía muy buena, pues es difícil, ¿verdad? Y ahora hay más ayudas que antes, ahora hay más becas y más cosas de esas, inclusive lo que pueden ver por televisión, y hasta se puede hacer una carrera ahí. Entonces yo decía después, caray, ¿cómo no me tocó ser el que se hubiera hecho profesionista, que hubiera sido de los mayores, para que pudiera haber ayudado más a mi familia, ¿no? Octavio nos había dicho que él quería estudiar ingeniero civil, de los constructores, ¿verdad? Pues así pensábamos que era eso, pero faltando yo creo que un mes para las inscripciones, un día me estaba esperando ahí en la puerta, así casi de madrugada, ¿no?
Y entonces, papá, quiero hablar contigo. Y dije, ay, híjole, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué? Y dice, pues quiero decirte que ya siempre no quiero estudiar ingeniero civil, quiero estudiar ingeniero minero. Ah, caray, pues si nunca dijiste que querías minería. No, sí, ya le pensé muy bien y es lo que a mí me gusta. Le dije, bueno, pues fíjate, llevas 17 años viviendo aquí en las minas, pues yo creo que estás muy seguro ya de que vas a estudiar eso. Ah, bueno, Rubén estaba aquí en el Tecnológico de Monterrey, aquí, y pues parecía que, y sí fue así, que estaba muy a gusto, hizo la carrera de ingeniero industrial, y luego tanto Octavio como él hicieron unas maestrías en Estados Unidos. Lo hicieron su maestría y luego regresaron, y Rubén se metió, como estudió finanzas allá en la maestría, al banco, a Citibank, ahí estuvo trabajando 20 y tantos años ahí. Y después regresó a la minería. Hasta le decía yo, no, pues no, que no. Ya ves, estaba feliz ahorita con el tema de trabajo de la minería. Como nos dicen ahora a los viejitos, es la generación del esfuerzo, ¿no? Se dice eso, ¿no? Porque así. Y yo creo que sí era muy importante inculcarles que no es fácil en la vida todo, porque mucha gente dice, no, pues tuviste mucha suerte tú de que te tocaron muy buenos jefes o que de esto, lo otro. Pues sí, me tocó suerte, sí es cierto, pero ahora sí que pues la suerte no anda sola, uno tiene que buscarla y eso, entonces pues hay que esforzarse, no hay que nomás quedarse donde lo que te piden y ya no, sino tratar de dar un poquito más de lo que te piden y forzarse un poco más en eso, ¿no? Entonces yo creo que ese es un valor interesante. El otro, la honradez, buscar ser siempre muy honesto con todo, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte de eso, decir la verdad, ser honesto realmente, porque a veces te hacen ofrecimientos por algún lado y eso, y son cosas tentadoras a veces, pero no vale la pena, realmente no, hay que cuidar mucho eso, la honestidad, el respeto hacia las personas, tener respeto hacia las personas, por más humildes que sean, respetarlas, como se dice, ponerles en los zapatos de la otra persona y para sentir uno cómo es eso, ¿no? Creo que esos serían más o menos los valores más importantes que yo trataba de inculcarles a mis hijos y a los compañeros también, ¿no? Que no se presionara tanto, que disfrutara un poco más de la juventud, aunque sí, no me quejo, sí disfrutaba mucho, porque en aquel tiempo también, por ejemplo, en Guanajuato, no necesitaba tener dinero, usted así gastar mucho dinero para pasársela bien, con que bajara en las tardes, noches ahí, con la novia de verse ahí, y dar vueltas en el jardín y todo eso, era maravilloso y casi se hacía 4 o 5 veces a la semana eso. Pues sí, he estado pensando en otras ocasiones esa situación y digo, yo creo que Dios me dio suficiente realmente, me dio tanto que yo creo que yo regresaría a lo que soy realmente, sí, porque si no, pues no agradeces que te di bastante y todavía quieres otras cosas, ¿no? Yo regresaría a lo mismo, si me dijeran, pues vas a vivir otra vida otra vez, ¿cuál quieres? Pues quiero la misma, dámela otra vez. Pues yo les diría que estoy muy agradecido con lo que me ayudaron a mí realmente, con todo lo que hicimos. Y a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a ellos, les diría que fueron un gran apoyo para mí y pues que se los agradezco. Este es el legado del ingeniero Octavio Alvídrez Cano. Hoy reconocemos no solo al líder que transformó la minería mexicana, sino al hombre íntegro, humano y generoso que con sabiduría, humildad y gratitud dejó huella en cada persona y en cada proyecto que tocó.